Buenos días, hijo e hija de la luz, hermano y hermana en la fe, bendecido y bendecida por el Altísimo. En este amanecer sagrado, el Arcángel Miguel me ha despertado con una revelación urgente que no puede esperar ni un minuto más. Si estás escuchando estas palabras en este momento, no es casualidad. Es una cita divina que el cielo ha ordenado para ti. El Arcángel Miguel me ha mostrado en visión espiritual que hay suegros manipuladores que están trabajando activamente para destruir tu matrimonio, para sembrar discordia entre tu esposa y tu esposo, para crear división donde Dios estableció unión. Hijo mío e hija mía, escúchame con atención porque el tiempo es corto y la batalla es intensa. El Arcángel Miguel dice que hay interferencias familiares que están operando como dardos de fuego del enemigo contra tu hogar. Estos suegros manipuladores no actúan por casualidad. Detrás de ellos hay fuerzas espirituales de maldad que buscan quebrantar lo que Dios ha unido. El Arcángel Miguel dice que tu matrimonio está en peligro, pero hay una oración matinal poderosa que los neutraliza completamente. Esta madrugada, mientras el mundo dormía, el Arcángel Miguel se me apareció con su espada flamígera y me dijo textualmente estas palabras que ahora comparto contigo. Dile a mis hijos e hijas que los suegros manipuladores han recibido órdenes del reino de las tinieblas para destruir los matrimonios santos. Pero yo, Miguel, el que como Dios, he preparado una oración matinal que corta toda manipulación y establece cerco de protección alrededor del matrimonio. El Arcángel Miguel dice que esta oración matinal los neutraliza porque activa la autoridad celestial que está por encima de toda autoridad terrenal. Querido y querida, si sientes que tu suegra está constantemente criticando a tu esposa o a tu esposo, si notas que tu suegro siempre encuentra defectos en tu matrimonio, si percibes que hay comentarios venenosos que llegan a tus oídos diseñados para crear duda y desconfianza, el Arcángel Miguel dice que no estás imaginando cosas. Hay una operación deliberada de manipulación familiar que busca que tu matrimonio fracase. Pero el Arcángel Miguel dice que esta oración matinal los neutraliza porque establece un muro de fuego celestial que ninguna manipulación puede traspasar. Si despertaste inquieto e inquieta esta mañana, si tuviste sueños perturbadores donde veías conflictos familiares, si sientes una opresión en el pecho cuando piensas en las próximas reuniones familiares, el Arcángel Miguel me ha revelado que tu espíritu está percibiendo los ataques espirituales que se están lanzando contra tu matrimonio. No es paranoia, no es exageración, es discernimiento espiritual que el Altísimo te ha dado para que reconozcas la batalla que se está librando en los lugares celestiales por tu hogar. El Arcángel Miguel dice que estos suegros manipuladores utilizan tácticas muy sutiles pero devastadoras. Primero, siembran semillas de duda sobre tu capacidad como esposa o como esposo. Te hacen sentir que no eres suficientemente bueno o suficientemente buena para su hijo o para su hija. Segundo, crean alianzas emocionales con tu cónyuge para que gradualmente tu esposa o tu esposo comience a tomar partido por sus padres en lugar de mantener la unidad matrimonial que Dios estableció. Tercero, utilizan la culpa y la manipulación emocional para controlar las decisiones importantes de tu matrimonio. Pero el Arcángel Miguel dice que hay una oración matinal poderosa que corta estas cadenas de manipulación de raíz. Esta oración matinal los neutraliza porque invoca la autoridad del nombre de Jesús y establece límites espirituales que ninguna manipulación familiar puede cruzar.
El arcángel Miguel dice que cuando ores estas palabras sagradas cada mañana, crearás un escudo invisible alrededor de tu matrimonio que repele toda influencia negativa de suegros manipuladores. Hermano y hermana, déjame contarte lo que el arcángel Miguel me mostró en visión. Vi matrimonios que estaban al borde del divorcio por causa de la interferencia constante de suegros manipuladores. Vi esposas llorando en secreto porque se sentían rechazadas y criticadas por sus suegras. Vi esposos confundidos porque sus padres constantemente cuestionaban las decisiones de sus esposas. Vi hogares divididos donde los nietos se convertían en peones de manipulación emocional. Pero también vi el poder transformador de esta oración matinal que neutraliza a los suegros manipuladores. El arcángel Miguel me mostró cómo esta oración matinal activa la protección celestial de una manera sobrenatural. Cuando pronuncias estas palabras sagradas cada mañana, los ángeles del Señor se posicionan alrededor de tu matrimonio, creando un cerco de protección que ninguna manipulación puede penetrar. El arcángel Miguel dice que esta oración matinal los neutraliza porque declara la autoridad de Dios sobre tu hogar y establece que tu matrimonio está bajo el gobierno del cielo, no bajo el control de suegros manipuladores. Si tuviste pesadillas anoche donde veías discusiones familiares, si despertaste con ansiedad pensando en tu próxima visita familiar, si sientes que cada encuentro con tus suegros se convierte en un campo de batalla emocional, el arcángel Miguel dice que tu espíritu está percibiendo la guerra espiritual que se está librando por tu matrimonio. No ignores estas señales. Son alertas divinas que el cielo te está enviando para que tomes acción espiritual inmediata. El arcángel Miguel dice que los suegros manipuladores no actúan solos. Detrás de ellos hay espíritus de control, de división, de celos y de destrucción familiar que los impulsan a interferir constantemente en tu matrimonio. Estos espíritus malignos saben que si logran quebrantar tu matrimonio, pueden destruir la siguiente generación y perpetuar ciclos de dolor y disfunción familiar. Pero el arcángel Miguel dice que esta oración matinal los neutraliza porque corta la fuente espiritual que alimenta la manipulación. Hijo mío e hija mía, quiero que entiendas algo fundamental que el arcángel Miguel me ha revelado. Cuando Dios dice en su palabra que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, está estableciendo un principio espiritual inquebrantable. Esto significa que la lealtad principal en el matrimonio debe ser entre esposo y esposa, no entre los hijos adultos y sus padres. Los suegros manipuladores violan este orden divino cuando intentan mantener control emocional y decisional sobre sus hijos casados. El arcángel Miguel dice que esta oración matinal los neutraliza porque restablece el orden divino en tu matrimonio. Cuando oras estas palabras poderosas, estás declarando que tu hogar está bajo la autoridad de Dios, no bajo la manipulación de suegros controladores. Estás estableciendo límites espirituales que protegen la intimidad y la unidad de tu matrimonio. Estás activando la cobertura angelical que el arcángel Miguel mismo supervisa para proteger los matrimonios santos. Ahora escúchame bien, querido y querida, porque el arcángel Miguel me ha dado instrucciones específicas sobre cómo identificar si estás siendo víctima de suegros manipuladores. Primero, si sientes que constantemente tienes que defenderte o justificar tus decisiones matrimoniales ante tus suegros. Segundo, si notas que tu esposa o tu esposo cambia de actitud después de hablar con sus padres,
volviéndose distante o crítico contigo. Tercero, si percibes que tus suegros hacen comentarios aparentemente inocentes, pero que en realidad están diseñados para sembrar dudas sobre tu matrimonio. El arcángel Miguel dice que estos son síntomas claros de manipulación familiar y que esta oración matinal los neutraliza porque expone las tácticas del enemigo y las desarma completamente. Cuando ores estas palabras sagradas, el Espíritu Santo abrirá los ojos espirituales de tu cónyuge para que pueda discernir la manipulación y tome la decisión correcta de proteger la unidad matrimonial. Hermano y hermana en la fe, déjame compartir contigo un testimonio poderoso que llegó a mis manos hace pocos días. Una hermana de México me escribió contándome su situación desesperante con su suegra manipuladora. Esta hermana llevaba 8 años de matrimonio, pero su suegra nunca había aceptado su relación con su hijo. Constantemente le decía a su hijo que había cometido un error al casarse, que su esposa no era la mujer adecuada para él, que merecía a alguien mejor. La situación se había vuelto tan tóxica que el esposo comenzó a dudar de su matrimonio. Cada visita familiar se convertía en una sesión de críticas disfrazadas de consejos amorosos. La suegra manipuladora utilizaba tácticas muy sutiles. Comparaba constantemente a la esposa con otras mujeres. Recordaba constantemente los errores del pasado y creaba situaciones donde la esposa siempre quedaba mal parada frente a la familia. Pero cuando esta hermana comenzó a orar la oración matinal que neutraliza a los suegros manipuladores, todo cambió de manera sobrenatural. El arcángel Miguel dice que esta oración matinal los neutraliza porque desarma las armas espirituales que utilizan para crear división. En menos de un mes, el esposo comenzó a ver claramente la manipulación de su madre y tomó la decisión de establecer límites firmes para proteger su matrimonio. El arcángel Miguel me mostró cómo esta oración matinal activa una cadena de eventos sobrenaturales que neutraliza completamente a los suegros manipuladores. Primero, crea un escudo espiritual alrededor de tu matrimonio que repele toda influencia negativa. Segundo, abre los ojos espirituales de tu cónyuge para que pueda discernir la manipulación. Tercero, da sabiduría divina para establecer límites saludables sin crear conflictos destructivos. Cuarto, trae convicción al corazón de los suegros manipuladores para que reconozcan su error y cambien su actitud. Querido y querida, si sientes que algo malo va a pasar en tu matrimonio, si tienes la sensación de que las fuerzas familiares se están alineando contra tu hogar, si percibes que hay conversaciones secretas y alianzas que se están formando para crear división en tu matrimonio, el arcángel Miguel dice que tu discernimiento espiritual está funcionando correctamente. No ignores estas alertas divinas. Son señales que el cielo te está enviando para que tomes acción espiritual inmediata. El arcángel Miguel dice que esta oración matinal los neutraliza porque activa la intervención directa del cielo en tu situación familiar. Cuando pronuncias estas palabras sagradas cada mañana, estás invitando al arcángel Miguel y a sus huestes angelicales a tomar control de tu situación matrimonial. Estás declarando que tu hogar está bajo la protección celestial y que ninguna manipulación familiar puede prevalecer contra el poder de Dios. Ahora, hijo mío e hija mía, vamos a entrar en la dimensión de la oración poderosa que el arcángel Miguel me ha entregado para neutralizar a los suegros manipuladores. Esta no es una oración común. Es un decreto espiritual que activa la autoridad celestial sobre tu matrimonio. Es una declaración de guerra contra las fuerzas de división familiar.
Es una invocación del poder de Dios para establecer límites espirituales inquebrantables. Repite conmigo estas palabras sagradas que el arcángel Miguel ha ungido con poder celestial. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que mi matrimonio está bajo la protección del Altísimo. Arcángel Miguel, príncipe de los ejércitos celestiales, te invoco para que establezcas un cerco de fuego alrededor de mi hogar que ninguna manipulación familiar pueda traspasar. Corto toda cadena de control emocional que los suegros manipuladores han tratado de establecer sobre mi matrimonio. El arcángel Miguel dice que cuando pronuncies estas palabras, inmediatamente se activa una operación angelical para neutralizar toda influencia negativa de suegros manipuladores. Los ángeles del Señor reciben órdenes directas del trono de Dios para intervenir en tu situación familiar y restaurar el orden divino en tu matrimonio. Continúa orando conmigo, hermano y hermana. Señor Jesús, tú dijiste que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Declaro que mi matrimonio fue establecido por tu voluntad divina y que ninguna interferencia familiar puede destruir lo que tú has bendecido. Rompo toda palabra de maldición, toda crítica destructiva, toda semilla de duda que los suegros manipuladores han sembrado en mi hogar. El arcángel Miguel me ha revelado que esta oración matinal tiene un poder especial cuando se pronuncia en las primeras horas del día, porque es cuando el reino de los cielos está más activo para intervenir en los asuntos terrenales. Cuando oras estas palabras sagradas al amanecer, estás estableciendo la cobertura espiritual para todo el día, creando un manto de protección que te acompañará en cada encuentro familiar. Sigue declarando conmigo estas palabras de autoridad. Arcángel Miguel, con tu espada flamígera corta toda manipulación emocional que trata de dividir a mi esposa y a mi esposo. Libera a mi cónyuge de toda culpa familiar que lo presiona a elegir entre sus padres y nuestro matrimonio. Abre sus ojos espirituales para que pueda discernir la diferencia entre amor genuino y manipulación disfrazada. El arcángel Miguel dice que esta oración matinal los neutraliza porque activa el discernimiento espiritual en tu cónyuge. Muchas veces, los hijos adultos no pueden ver la manipulación de sus padres porque están cegados por la lealtad familiar mal entendida. Pero cuando oras esta oración poderosa, el Espíritu Santo comienza a revelar la verdad y tu esposa o tu esposo empezará a reconocer las tácticas manipuladoras que antes pasaban desapercibidas. Declara conmigo con fe y autoridad. En el nombre de Jesús, establezco límites espirituales saludables en mi familia extendida. Los suegros manipuladores no tienen autoridad para controlar las decisiones de mi matrimonio. Su influencia negativa se detiene aquí y ahora. Declaro que mi hogar es territorio santo donde solo reina la paz de Dios y la unidad matrimonial que Él estableció. El arcángel Miguel me ha mostrado que esta declaración crea una barrera invisible pero real que los suegros manipuladores no pueden cruzar. Es como si se estableciera una línea espiritual que les impide continuar con sus tácticas de control y división. Cuando oras estas palabras con fe, estás activando la intervención directa del cielo para restaurar el orden divino en tu familia. Continúa orando conmigo, querido y querida. Padre Celestial, cubro a mi matrimonio con la sangre preciosa de Jesús. Ninguna palabra de división, ningún comentario venenoso, ninguna crítica destructiva de los suegros manipuladores
puede penetrar esta cobertura divina. Declaro que mi esposa y mi esposo están protegidos de toda influencia que trate de crear distancia entre nosotros. El arcángel Miguel dice que esta oración matinal los neutraliza, porque establece una atmósfera espiritual completamente nueva en tu hogar. Cuando pronuncias estas palabras sagradas, estás cambiando la frecuencia espiritual de tu matrimonio, elevándola a un nivel donde la manipulación familiar no puede operar. Es como sintonizar una radio celestial que solo transmite paz, unidad y amor divino. Declara ahora con toda tu fe: Espíritu Santo, dame sabiduría para responder con amor pero con firmeza a los suegros manipuladores. Que mis palabras sean sazonadas con sal, que mi actitud refleje el carácter de Cristo, pero que mis límites sean claros e inquebrantables. No permitas que la manipulación emocional me haga ceder en los principios que protegen mi matrimonio. Hermano y hermana, el arcángel Miguel me ha revelado algo muy importante sobre cómo operan los suegros manipuladores. Ellos utilizan el amor familiar como un arma emocional. Te dicen frases como: si realmente nos amaras, harías lo que te pedimos, o una buena esposa siempre apoya a la familia de su esposo, o un buen hijo nunca le dice que no a su madre. Estas son tácticas de manipulación emocional disfrazadas de amor familiar. Pero el arcángel Miguel dice que esta oración matinal los neutraliza porque te da discernimiento para distinguir entre amor genuino y manipulación emocional. El amor verdadero nunca manipula, nunca chantajea, nunca utiliza la culpa como herramienta de control. El amor genuino respeta los límites, honra las decisiones matrimoniales y busca el bienestar de la pareja, no el control sobre ella. Sigue orando conmigo estas palabras poderosas. Señor Jesús, libera a mi familia política de los espíritus de control que los impulsan a manipular nuestro matrimonio. Toca sus corazones con tu amor transformador para que puedan ver el daño que están causando. Convierte sus corazones de piedra en corazones de carne que respeten y honren la unidad que tú has establecido entre mi esposa y yo, entre mi esposo y yo. El arcángel Miguel me ha mostrado que muchas veces los suegros manipuladores actúan desde sus propias heridas emocionales no sanadas. Quizás tuvieron matrimonios difíciles, quizás experimentaron abandono o traición, quizás nunca aprendieron límites saludables en sus propias familias de origen. Pero esto no justifica que proyecten sus heridas sobre tu matrimonio y traten de controlarlo. Declara conmigo con autoridad espiritual: en el nombre de Jesús, rompo toda herencia generacional de manipulación familiar que trata de manifestarse en mi matrimonio. Declaro que los patrones disfuncionales de control emocional se detienen conmigo. Mi hogar será un lugar de respeto mutuo, límites saludables y amor genuino, no de manipulación y control. El arcángel Miguel dice que esta oración matinal los neutraliza porque corta las raíces generacionales de la manipulación familiar. Muchas veces, los suegros manipuladores aprendieron estas conductas de sus propios padres y, sin darse cuenta, están perpetuando ciclos de disfunción familiar. Pero cuando oras esta oración poderosa, estás rompiendo esas cadenas generacionales y estableciendo un nuevo patrón de relacionamiento familiar. Ahora escúchame bien, hijo mío e hija mía, porque el arcángel Miguel me ha dado instrucciones específicas sobre cómo aplicar esta oración matinal en situaciones concretas. Cuando tengas que asistir a una reunión familiar donde sabes que estarán presentes los suegros manipuladores, ora esta oración antes de salir de casa.
Cuando recibas una llamada telefónica de algún familiar que sabes que traerá comentarios negativos sobre tu matrimonio, ora silenciosamente estas palabras mientras hablas. Cuando sientas que la presión familiar está aumentando, retírate a un lugar privado y declara esta oración con fe. El arcángel Miguel dice que esta oración matinal los neutraliza porque crea un escudo espiritual portátil que te acompaña donde quiera que vayas. No importa si estás en la casa de tus suegros, en una reunión familiar o en cualquier lugar donde puedan manifestarse las tácticas de manipulación, esta oración activa la protección angelical instantánea. Continúa declarando conmigo. Arcángel Miguel, envía a tus ángeles guerreros para que monten guardia alrededor de mi matrimonio. Que ninguna palabra de división llegue a nuestros oídos. Que ningún comentario venenoso encuentre terreno fértil en nuestros corazones. Establece una barrera de fuego celestial que filtre toda comunicación familiar, permitiendo que solo pase lo que edifica y rechazando lo que destruye. Déjame contarte otro testimonio poderoso que recibí de una hermana de Colombia. Esta querida hermana había sufrido durante 15 años por la manipulación constante de su suegro, quien nunca había aceptado su matrimonio. El suegro manipulador utilizaba su influencia económica para controlar las decisiones familiares, amenazando constantemente con retirar su apoyo si no hacían lo que él quería. La situación había llegado a un punto crítico donde el esposo se sentía dividido entre complacer a su padre o defender a su esposa. Cada decisión importante se convertía en un campo de batalla emocional. El suegro manipulador había logrado crear tanta tensión que la pareja estaba considerando seriamente el divorcio. Pero cuando esta hermana comenzó a orar la oración matinal que neutraliza a los suegros manipuladores, Dios comenzó a obrar de manera sobrenatural. Primero, su esposo recibió una oferta de trabajo en otra ciudad que les permitía independizarse económicamente del suegro manipulador. Segundo, el Espíritu Santo le dio a su esposo el valor para confrontar a su padre con amor pero con firmeza, estableciendo límites claros sobre su interferencia en el matrimonio. El arcángel Miguel dice que esta oración matinal los neutraliza porque activa soluciones divinas que van más allá de lo que nosotros podemos imaginar o planificar. Dios comienza a abrir puertas, a crear oportunidades, a cambiar circunstancias de maneras que nos permiten liberarnos de la manipulación familiar sin crear conflictos destructivos. Ora conmigo ahora con fe renovada. Señor Jesús, abre puertas de independencia emocional y económica que nos permitan tomar decisiones matrimoniales libres de manipulación familiar. Provee los recursos, las oportunidades y la sabiduría necesaria para establecer nuestro hogar sobre fundamentos sólidos que no dependan del control de los suegros manipuladores. El arcángel Miguel me ha revelado que una de las tácticas más comunes de los suegros manipuladores es crear dependencia emocional o económica para mantener control sobre el matrimonio. Te hacen sentir que necesitas su aprobación, su apoyo financiero o su presencia emocional para que tu matrimonio funcione. Pero esto es una mentira del enemigo diseñada para mantenerte bajo su control. Declara conmigo con autoridad. En el nombre de Jesús, declaro que mi matrimonio es completo y autosuficiente bajo la bendición de Dios. No necesitamos la aprobación de los suegros manipuladores para ser felices. No dependemos de su apoyo emocional o económico para prosperar. Nuestro fundamento está en Cristo,
no en la aceptación familiar. El arcángel Miguel dice que esta oración matinal los neutraliza porque rompe los lazos de codependencia emocional que los suegros manipuladores han tratado de establecer. Cuando declaras esta verdad espiritual, estás liberando a tu matrimonio de la necesidad de complacer constantemente a la familia política y estás estableciendo tu identidad matrimonial en Cristo, no en la aceptación de otros. Hermano y hermana, déjame compartir contigo una revelación profunda que el arcángel Miguel me dio sobre el propósito divino del matrimonio. Cuando Dios creó el matrimonio, estableció que sería una unión tan íntima y completa que dos personas se convertirían en una sola carne. Esto significa que la unidad matrimonial debe ser la relación humana más cercana e importante en la vida de una persona casada, incluso más importante que la relación con los padres. Los suegros manipuladores atacan directamente este diseño divino cuando tratan de mantener a sus hijos adultos en una posición de dependencia emocional que compite con la unidad matrimonial. Están violando el orden que Dios estableció, y por eso generan tanto conflicto y dolor en las familias. Continúa orando conmigo, Padre Celestial. Ayúdame a honrar a mis padres y a los padres de mi cónyuge según tu palabra, pero también ayúdame a establecer la prioridad correcta en mis relaciones. Que mi lealtad principal sea hacia mi esposa o hacia mi esposo. Que nuestra unidad matrimonial sea inquebrantable y que sepamos honrar a nuestros padres sin comprometer la intimidad y autonomía de nuestro matrimonio. El arcángel Miguel dice que esta oración matinal los neutraliza porque restablece el orden divino de prioridades en tu corazón. Cuando entiendes claramente cuál debe ser la jerarquía de relaciones según el diseño de Dios, puedes tomar decisiones sabias que honran a todos, pero que protegen la unidad matrimonial como la prioridad principal. Ahora quiero que entiendas algo muy importante que el arcángel Miguel me ha revelado sobre los tiempos espirituales en los que estamos viviendo. El enemigo ha intensificado sus ataques contra el matrimonio y la familia porque sabe que si logra destruir estas instituciones divinas, puede corromper a las próximas generaciones y establecer su reino de caos en la tierra. Los suegros manipuladores son instrumentos inconscientes de esta estrategia diabólica. Ellos pueden pensar que están actuando por amor o por preocupación legítima, pero en realidad están siendo utilizados por fuerzas espirituales malignas para crear división y destrucción en los matrimonios santos. Declara conmigo con fe militante: en el nombre poderoso de Jesús, reconozco que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades espirituales que utilizan a los suegros manipuladores para atacar nuestro matrimonio. Por tanto, no responderé con enojo carnal, sino con armas espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El arcángel Miguel dice que esta oración matinal los neutraliza, porque te ayuda a mantener la perspectiva espiritual correcta. En lugar de pelear contra las personas, estás luchando contra los espíritus malignos que las están influenciando. Esto te permite responder con amor y firmeza al mismo tiempo, sin caer en la trampa de la amargura o el resentimiento. Sigue orando conmigo. Espíritu Santo, dame amor sobrenatural por mis suegros, aun cuando sus acciones sean manipuladoras y dañinas. Que pueda ver más allá de su comportamiento y reconocer las heridas y los miedos que los impulsan a actuar de esa manera. Pero también dame sabiduría para establecer límites firmes que protejan mi matrimonio de su influencia negativa. Hijo mío e hija mía, el arcángel Miguel me ha mostrado que una de las claves para neutralizar a los suegros manipuladores
es desarrollar lo que él llama amor con límites. Esto significa que puedes amar genuinamente a tu familia política, puedes desear su bienestar, puedes orar por su salvación y sanidad, pero al mismo tiempo puedes establecer límites claros sobre lo que permitirás y lo que no permitirás en tu matrimonio. El amor sin límites se convierte en codependencia y permite que la manipulación continúe. Los límites sin amor se convierten en amargura y crean más conflicto. Pero el amor con límites es la combinación perfecta que honra a Dios. Protege tu matrimonio y abre la puerta para la transformación genuina en tu familia política. Declara ahora conmigo: Señor Jesús, enséñame a amar como tú amas, con un amor que es tierno pero fuerte, compasivo pero firme, paciente pero no permisivo. Dame la gracia para responder a los suegros manipuladores con tu corazón, estableciendo límites que reflejen tu santidad y tu sabiduría. El arcángel Miguel dice que esta oración matinal los neutraliza porque te transforma por dentro, dándote el carácter de Cristo para manejar situaciones familiares difíciles. Cuando tu corazón está lleno del amor de Dios, puedes responder a la manipulación con gracia, pero cuando tu mente está llena de la sabiduría de Dios, sabes exactamente dónde establecer los límites necesarios. Permíteme compartir contigo una estrategia específica que el arcángel Miguel me ha revelado para tratar con comentarios manipuladores en tiempo real. Cuando un suegro manipulador haga un comentario diseñado para crear culpa o división, no respondas inmediatamente con emociones. En su lugar, ora silenciosamente. Espíritu Santo, dame tus palabras para responder con gracia y verdad, y luego responde con calma y firmeza. Por ejemplo, si tu suegra dice: una buena esposa siempre pone a la familia de su esposo primero, tú puedes responder: entiendo tu preocupación, pero creo que una buena esposa pone a su esposo primero y él me pone a mí primero también. Esa es la unidad que Dios diseñó para el matrimonio. Esta respuesta es respetuosa pero firme, amorosa pero clara en establecer límites. El arcángel Miguel dice que cuando respondes de esta manera, estás neutralizando la manipulación porque no estás permitiendo que el comentario logre su propósito de crear culpa o división. En su lugar, estás redirigiendo la conversación hacia principios bíblicos sanos que no pueden ser refutados fácilmente. Continúa orando conmigo. Padre Celestial, pon guardia en mi boca para que mis palabras sean siempre sazonadas con sal, que no responda a la manipulación con manipulación, que no devuelva mal por mal, sino que venza el mal con el bien. Dame palabras de gracia que desarmen la hostilidad y establezcan la verdad con amor. Querido y querida, el arcángel Miguel me ha revelado que los suegros manipuladores a menudo utilizan a los nietos como herramientas de manipulación emocional. Dicen cosas como: los abuelos tienen derecho a ver a sus nietos cuando quieran, o no puedes privar a los niños del amor de sus abuelos, o estás siendo egoísta al limitar nuestro tiempo con los nietos. Estas frases están cargadas de manipulación porque utilizan el bienestar de los niños como excusa para mantener control sobre tu familia. Pero el arcángel Miguel dice que esta oración matinal los neutraliza porque te da sabiduría para distinguir entre el amor genuino por los nietos y la manipulación disfrazada de amor abuelo. Los abuelos que realmente aman a sus nietos respetarán las decisiones de los padres, apoyarán la unidad matrimonial que da estabilidad a los niños,
y no utilizarán a los pequeños como peones en sus juegos de control emocional. Declara conmigo con autoridad paternal: en el nombre de Jesús, protejo a mis hijos de ser utilizados como herramientas de manipulación familiar. Declaro que mis hijos crecerán en un ambiente de respeto mutuo, límites saludables y amor genuino. No permitiré que los suegros manipuladores confundan a mis hijos con lealtades divididas o los pongan en medio de conflictos de adultos. El arcángel Miguel me ha mostrado que los niños son especialmente vulnerables a la manipulación de abuelos controladores, porque no tienen la madurez emocional para discernir entre amor genuino y manipulación emocional. Los suegros manipuladores aprovechan esta vulnerabilidad para crear alianzas emocionales con los nietos que socavan la autoridad de los padres. Pueden decir cosas como: nosotros te amamos más que tus papás, o ven acá con los abuelos cuando tus papás sean malos contigo, o tus papás no nos dejan verte porque no nos quieren. Estas son tácticas extremadamente dañinas que pueden crear trauma emocional duradero en los niños y fragmentar la estructura familiar. Ora conmigo por la protección de tus hijos. Señor Jesús, cubre a mis hijos con tu sangre preciosa. Protege sus mentes tiernas de palabras manipuladoras que puedan confundirlos o herirlos emocionalmente. Dale a mis hijos discernimiento espiritual apropiado para su edad, para que puedan sentir cuando algo no está bien, aun si no pueden explicarlo con palabras. El arcángel Miguel dice que esta oración matinal los neutraliza, porque establece un cerco de protección angelical específicamente alrededor de tus hijos. Los ángeles del Señor reciben instrucciones divinas para filtrar las palabras que llegan a los oídos de tus pequeños, permitiendo que pasen las palabras de bendición y bloqueando las palabras de manipulación y confusión. Hermano y hermana, déjame contarte sobre una situación muy particular que el arcángel Miguel me reveló. Hay suegros manipuladores que utilizan las redes sociales y la tecnología moderna para extender su control sobre tu matrimonio. Publican comentarios aparentemente inocentes en tus fotos familiares que en realidad están diseñados para sembrar duda o crear presión social. Envían mensajes privados a tu cónyuge tratando de influenciar decisiones matrimoniales. Utilizan grupos familiares de WhatsApp para crear presión grupal y hacer que te sientas aislado si no cedes a sus demandas. El arcángel Miguel dice que esta oración matinal los neutraliza porque crea discernimiento digital, una sabiduría espiritual que te ayuda a reconocer la manipulación incluso cuando llega a través de medios tecnológicos. Cuando oras esta oración poderosa, el Espíritu Santo te da la capacidad de ver más allá de las palabras escritas y discernir las verdaderas intenciones detrás de cada mensaje. Declara conmigo: en el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre toda comunicación digital que llega a mi familia, que toda palabra escrita, toda imagen compartida, todo mensaje enviado por los suegros manipuladores sea filtrado por el Espíritu Santo. Que solo recibamos comunicación que edifica, bendice y fortalece nuestra unidad familiar. Ahora quiero hablarte sobre algo muy importante que el arcángel Miguel me ha revelado: la diferencia entre honrar a los padres y ser controlado por los padres. La Biblia claramente nos manda a honrar a nuestros padres, pero este mandamiento no significa que debemos obedecer ciegamente todas sus demandas cuando somos adultos casados, especialmente cuando esas demandas van en contra del bienestar de nuestro matrimonio. Honrar a los padres significa respetarlos, tratarlos con dignidad, cuidar de sus necesidades cuando sea apropiado,
y reconocer su lugar en tu vida. Pero honrar no significa permitir que controlen tus decisiones matrimoniales, que manipulen tus emociones o que interfieran destructivamente en tu hogar. Ora conmigo con entendimiento. Padre Celestial, enséñame la diferencia entre honrar a mis padres y a mis suegros y ser controlado por ellos. Dame sabiduría para mostrar respeto genuino, sin comprometer la integridad de mi matrimonio. Que pueda honrar su lugar en mi vida sin permitir que ese lugar sea más grande de lo que tú has diseñado. El arcángel Miguel dice que esta oración matinal los neutraliza porque te libera de la culpa falsa que los suegros manipuladores tratan de crear cuando estableces límites saludables. Ellos pueden acusarte de ser irrespetuoso, ingrato o rebelde, pero cuando entiendes la diferencia bíblica entre honrar y obedecer, puedes mantener tu posición con confianza espiritual. Déjame compartir contigo un testimonio extraordinario que recibí de un hermano de Argentina. Este querido hermano había luchado durante años con un suegro extremadamente manipulador que utilizaba su posición como líder en la iglesia local para ejercer control espiritual sobre su matrimonio. El suegro manipulador constantemente citaba versículos bíblicos fuera de contexto para justificar su interferencia, diciendo cosas como: la Biblia dice que debes honrar a tus padres, y yo soy tu padre espiritual ahora. La situación se había vuelto tan tóxica que este hermano comenzó a dudar de su propia comprensión de las Escrituras. Se sentía espiritualmente confundido y emocionalmente manipulado. Su esposa estaba desgarrada entre apoyar a su esposo y mantener la paz con su padre controlador. Pero cuando este hermano comenzó a orar la oración matinal que neutraliza a los suegros manipuladores, Dios le dio una revelación poderosa sobre la diferencia entre autoridad espiritual legítima y manipulación espiritual. El Espíritu Santo le mostró que ninguna autoridad espiritual verdadera busca controlar o manipular, sino que siempre apunta hacia la libertad, el crecimiento y la madurez espiritual. El arcángel Miguel dice que esta oración matinal los neutraliza porque te da discernimiento para reconocer cuando alguien está utilizando conceptos espirituales para ejercer control carnal. La verdadera autoridad espiritual siempre respeta el libre albedrío, siempre busca el bienestar genuino de las personas y siempre honra las relaciones que Dios ha establecido, incluyendo la unidad matrimonial. Continúa orando conmigo. Espíritu de verdad, libérame de toda confusión espiritual que los suegros manipuladores han tratado de crear en mi mente. Dame claridad para distinguir entre la voz de Dios y las voces humanas que tratan de controlarme. Que tu palabra sea lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, no las opiniones o interpretaciones manipuladoras de otros. El arcángel Miguel me ha revelado que una de las tácticas más sutiles de los suegros manipuladores es crear lo que él llama triangulación emocional. Esto significa que en lugar de comunicarse directamente contigo sobre sus preocupaciones o desacuerdos, utilizan a tu cónyuge como intermediario para crear presión indirecta. Por ejemplo, le dicen a tu esposa: estamos muy preocupados por las decisiones que tu esposo está tomando, esperando que ella te transmita esa preocupación y te presione para cambiar. O le dicen a tu esposo: tu esposa no nos trata con el respeto que merecemos, esperando que él te confronte en lugar de que ellos hablen directamente contigo. Esta triangulación es extremadamente dañina, porque pone a tu cónyuge en una posición imposible, obligándolo a elegir lados en lugar de permitir que los adultos resuelvan sus diferencias directamente. También crea una dinámica
donde tu matrimonio se convierte en el campo de batalla para conflictos que no le pertenecen. Declara conmigo con autoridad: en el nombre de Jesús, rompo toda triangulación emocional que los suegros manipuladores han tratado de establecer en mi matrimonio. Declaro que los conflictos entre adultos se resolverán directamente entre los adultos involucrados, no a través de mi cónyuge. Libero a mi esposa y a mi esposo de la carga de ser mensajero de otros. El arcángel Miguel dice que esta oración matinal los neutraliza porque establece canales de comunicación saludables que impiden la manipulación indirecta. Cuando declaras esta verdad espiritual, estás creando una atmósfera donde la comunicación debe ser directa, honesta y respetuosa, lo cual desarma las tácticas manipuladoras que dependen de la comunicación indirecta y la presión emocional. Ahora, hijo mío e hija mía, quiero hablarte sobre la importancia de tener un plan de acción concreto para implementar los límites que esta oración establece espiritualmente. No basta con orar. También debes tomar acciones prácticas que reflejen la autoridad espiritual que has declarado. Primero, ten una conversación clara y amorosa con tu cónyuge sobre los límites que necesitan establecerse. Explícale que no estás pidiendo que elija entre tú y sus padres, sino que estás pidiendo que honre la unidad matrimonial que Dios estableció. Segundo, decidan juntos cuáles serán las consecuencias específicas si esos límites son violados. Tercero, comuniquen esos límites a los suegros de manera respetuosa pero firme. Ora conmigo por sabiduría práctica. Señor Jesús, dame las palabras exactas que necesito para comunicar límites saludables sin crear ofensa innecesaria. Dame valor para mantener esos límites aun cuando haya presión emocional para ceder. Y dame paciencia para permitir que el proceso de cambio tome el tiempo necesario sin desanimarme. El arcángel Miguel dice que esta oración matinal los neutraliza porque no solo crea protección espiritual, sino que también te da sabiduría práctica para implementar cambios reales en tus relaciones familiares. La oración sin acción es incompleta, pero la acción sin oración carece del poder sobrenatural necesario para crear transformación duradera. Hermano y hermana, déjame contarte sobre una revelación profunda que el arcángel Miguel me dio sobre el propósito redentor que Dios puede tener en tu situación con suegros manipuladores. Aunque esta experiencia es dolorosa y desafiante, Dios puede usarla para desarrollar en ti un carácter más fuerte, una fe más profunda y una sabiduría relacional que te servirá por el resto de tu vida. A través de esta prueba, estás aprendiendo a establecer límites saludables, a comunicarte con gracia bajo presión, a discernir entre amor genuino y manipulación emocional, y a depender completamente de Dios para la sabiduría y la fuerza. Estas son habilidades espirituales invaluables que te convertirán en un mejor cónyuge, un mejor padre o madre, y un mejor líder en el reino de Dios. Declara conmigo con fe: Padre Celestial, te agradezco por permitir esta situación difícil en mi vida, sabiendo que tú puedes sacar bien de toda circunstancia. Utiliza esta experiencia con suegros manipuladores para formarme a la imagen de Cristo, para enseñarme tus caminos y para prepararme para ser una bendición mayor en tu reino. El arcángel Miguel dice que esta oración matinal los neutraliza porque cambia tu perspectiva de víctima a vencedor. En lugar de ver la situación como algo que te está sucediendo, comienzas a verla como algo a través de lo cual Dios te está desarrollando. Esta perspectiva te da poder espiritual para superar cualquier manipulación, porque sabes que Dios está obrando para tu bien supremo.
Quiero compartir contigo una estrategia específica que el Arcángel Miguel me reveló para mantener tu paz interior cuando estés en presencia de suegros manipuladores. Antes de cualquier encuentro familiar, toma unos minutos para orar en silencio, visualizando la luz de Dios rodeándote como un escudo protector. Durante la reunión, mantén una actitud de oración silenciosa, pidiendo constantemente sabiduría y gracia. Después del encuentro, toma tiempo para procesar tus emociones en oración, entregando cualquier herida o frustración a los pies de Jesús. Esta práctica crea lo que el Arcángel Miguel llama un santuario interior, que ninguna manipulación externa puede tocar. Sin importar qué tan intensa sea la presión emocional a tu alrededor, tu espíritu permanece en paz porque está anclado en la presencia de Dios. Ora conmigo por esta protección interior. Espíritu Santo, crea en mí un santuario interior donde tu paz reine suprema. Que ninguna palabra manipuladora, ningún comentario hiriente, ninguna táctica de control pueda disturbar la tranquilidad que tú has establecido en mi corazón. Sé mi refugio constante en medio de toda tormenta familiar. El Arcángel Miguel dice que esta oración matinal los neutraliza porque te hace inmune emocionalmente a la manipulación. Cuando tu paz interior está firmemente establecida en Dios, las tácticas manipuladoras pierden su poder, porque no pueden generar la reacción emocional que buscan. Te conviertes en una roca espiritual que permanece estable sin importar qué tan fuertes sean los vientos de manipulación que soplen a tu alrededor. Finalmente, querido y querida, quiero que entiendas que esta batalla espiritual contra los suegros manipuladores no es solo sobre tu matrimonio individual. Es parte de una guerra más grande que se está librando por la institución del matrimonio y la familia en nuestra generación. Cada matrimonio que se mantiene fuerte contra la manipulación familiar es una victoria para el reino de Dios. Cada hogar que establece límites saludables se convierte en un modelo para otros que están luchando las mismas batallas. Tu victoria sobre los suegros manipuladores puede ser el testimonio que inspire a otros matrimonios a tomar las decisiones valientes necesarias para proteger sus propios hogares. Tu firmeza espiritual puede romper patrones generacionales de manipulación que han afectado a tu familia durante décadas. Declara conmigo con visión profética: Señor Jesús, utiliza mi matrimonio como un instrumento de transformación generacional. Que nuestra victoria sobre los suegros manipuladores inspire a otros matrimonios a buscar tu rostro y establecer límites santos. Que nuestro hogar se convierta en un faro de esperanza para familias que están luchando contra la manipulación y el control. El Arcángel Miguel me ha mostrado que cuando un matrimonio se libera exitosamente de la manipulación familiar, crea ondas de transformación que se extienden mucho más allá de su círculo inmediato. Otros familiares comienzan a cuestionar patrones disfuncionales que habían aceptado como normales. Los hijos crecen con un modelo saludable de límites y respeto mutuo. La siguiente generación aprende que el amor verdadero no manipula ni controla. Ahora, hermano y hermana, quiero prepararte para algo que el Arcángel Miguel me ha revelado. Cuando comiences a orar esta oración matinal y a establecer límites firmes, es probable que los suegros manipuladores intensifiquen sus tácticas antes de ceder. Esto se llama escalada de extinción en términos psicológicos, pero espiritualmente es la resistencia desesperada del enemigo antes de perder su territorio. Pueden volverse más críticos, más demandantes, o incluso amenazar con cortar completamente la relación
si no regresas a los patrones anteriores de complacencia. Pueden utilizar tácticas de culpa más intensas, como decir que les estás rompiendo el corazón o que nunca pensaron que serías tan cruel. Pueden involucrar a otros familiares para crear presión grupal o pueden intentar manipular directamente a tus hijos. Ora conmigo por resistencia espiritual. Padre Celestial, prepara mi corazón para la resistencia que vendrá cuando establezca límites santos. Dame fortaleza para mantenerme firme, aun cuando la presión emocional se intensifique. Recuérdame que la escalada de manipulación es evidencia de que estoy haciendo lo correcto, no de que debo retroceder. El arcángel Miguel dice que esta oración matinal los neutraliza porque te prepara mentalmente y espiritualmente para las tácticas de última hora que los manipuladores utilizan cuando sienten que están perdiendo control. Cuando entiendes que la intensificación es temporal y es señal de progreso, puedes mantener tu posición con confianza hasta que se establezca el nuevo patrón de relacionamiento saludable. Déjame contarte sobre un testimonio extraordinario que recibí de una hermana de Perú. Esta querida hermana había sufrido durante 12 años bajo la manipulación extrema de una suegra que había logrado controlar cada aspecto de su matrimonio, desde dónde vivían hasta cómo educaban a sus hijos. La situación había llegado al punto donde su esposo consultaba cada decisión con su madre antes que con su propia esposa. Cuando esta hermana comenzó a orar la oración matinal que neutraliza a los suegros manipuladores, la suegra inmediatamente percibió que algo había cambiado. Comenzó una campaña intensiva de manipulación emocional, llegando incluso a fingir problemas de salud para recuperar la atención y el control. Amenazó con desheredar a su hijo, con mudarse lejos y con nunca volver a hablar con la familia. Pero esta hermana se mantuvo firme en oración, y después de 3 meses de resistencia intensa, algo sobrenatural ocurrió. La suegra manipuladora tuvo un encuentro genuino con Dios que transformó completamente su corazón. Reconoció su comportamiento controlador, pidió perdón sinceramente y comenzó a respetar los límites del matrimonio de su hijo. El arcángel Miguel dice que esta oración matinal los neutraliza porque puede traer convicción divina al corazón de los suegros manipuladores, llevándolos al arrepentimiento genuino y a la transformación real. No siempre sucede, porque Dios respeta el libre albedrío de cada persona. Pero cuando ocurre, es un milagro hermoso que restaura completamente las relaciones familiares. Continúa orando conmigo. Señor Jesús, toca el corazón de mis suegros con tu amor transformador. Si están actuando desde heridas no sanadas, sánalos completamente. Si están operando desde patrones aprendidos de manipulación, enséñales tu camino de amor genuino. Pero si eligen resistir tu gracia, dame fuerza para mantener límites firmes que protejan mi matrimonio. El arcángel Miguel me ha revelado que hay una dimensión profética en esta oración matinal que va más allá de la situación inmediata con los suegros manipuladores. Cuando oras estas palabras sagradas, estás participando en una intercesión más amplia por la restauración del orden divino en las familias de toda Hispanoamérica. Hay millones de matrimonios que están sufriendo bajo la manipulación familiar en este momento. Hay esposas llorando en secreto porque se sienten rechazadas por sus suegras. Hay esposos divididos entre la lealtad a sus padres y el amor por sus esposas. Hay niños creciendo en ambientes de tensión familiar que los marca emocionalmente para toda la vida. Pero cuando tú oras esta oración matinal,
te unes a un ejército espiritual de intercesores que están clamando por la liberación de las familias hispanas. Tu oración individual se convierte en parte de un clamor colectivo que asciende al trono de Dios y activa intervención angelical masiva para restaurar los matrimonios y sanar las familias. Declara conmigo con visión continental: en el nombre de Jesús, me uno en intercesión por todos los matrimonios hispanos que están siendo atacados por suegros manipuladores. Que esta oración matinal se extienda de México hasta Argentina, liberando hogares, restaurando unidad matrimonial y estableciendo límites santos en millones de familias. El arcángel Miguel dice que cuando declares esto con fe, tu oración trasciende tu situación personal y se convierte en un arma espiritual para la liberación masiva de familias. Cada matrimonio que se libera fortalece a todos los demás. Cada hogar que establece límites saludables facilita el camino para que otros hagan lo mismo. Ahora, querido y querida, mientras nos acercamos al final de este mensaje matinal, quiero darte instrucciones específicas sobre cómo mantener la protección que esta oración ha establecido. No es suficiente orar una sola vez. Debes hacer de esta oración una disciplina diaria que fortalezca continuamente el escudo espiritual alrededor de tu matrimonio. Cada mañana, antes de que tu día comience oficialmente, toma entre 5 y 10 minutos para declarar esta oración con fe. Visualiza la luz de Dios rodeando tu hogar. Imagina a los ángeles del arcángel Miguel montando guardia alrededor de tu familia. Y siente la paz sobrenatural que viene cuando sabes que estás protegido por el poder del Altísimo. Durante el día, cada vez que sientas presión emocional de parte de suegros manipuladores, ya sea en persona, por teléfono o incluso a través de mensajes, susurra silenciosamente: Arcángel Miguel, activa mi protección ahora. Esta oración breve pero poderosa reactivará instantáneamente el escudo espiritual y te dará la gracia necesaria para responder con sabiduría. En la noche, antes de dormir, agradece a Dios por la protección que experimentaste durante el día y renueva tu compromiso de mantener límites saludables. Ora por la transformación de tus suegros, pero también ora por fortaleza para ti mismo o para ti misma para continuar en el camino de la libertad familiar. El arcángel Miguel dice que esta rutina diaria de oración crea una fortaleza espiritual tan sólida que ninguna manipulación familiar puede penetrarla. Te conviertes en una persona espiritualmente madura que puede amar sin ser controlado, que puede honrar sin ser manipulado y que puede mantener relaciones familiares saludables sin comprometer la integridad de tu matrimonio. Hermano y hermana, antes de concluir este mensaje matinal, el arcángel Miguel me ha dado una palabra profética específica para quienes han escuchado hasta este punto. Él dice que tu perseverancia en escuchar este mensaje completo es evidencia de que Dios ha puesto en tu corazón un hambre genuina por la libertad familiar. No todos tienen la paciencia espiritual para recibir instrucción completa, pero tú has demostrado que estás verdaderamente comprometido con la transformación de tu matrimonio. Por esta razón, el arcángel Miguel declara sobre tu vida una unción especial de sabiduría relacional que te convertirá en un instrumento de sanidad para otras familias que están sufriendo manipulación. Las lecciones que aprendas en tu propia batalla serán herramientas que Dios utilizará para ayudar a otros matrimonios que necesitan dirección y esperanza. Recibe esta bendición profética. Que el Dios de toda gracia te fortalezca, te perfeccione, te confirme
y te establezca en victoria sobre toda manipulación familiar. Que tu matrimonio se convierta en testimonio del poder transformador de Dios. Que tus hijos crezcan en un ambiente de límites saludables y amor genuino. Y que tu hogar sea refugio de paz en medio de un mundo lleno de relaciones disfuncionales. El Arcángel Miguel me ha mostrado que aquellos que implementen fielmente esta oración matinal verán cambios sobrenaturales en sus relaciones familiares dentro de los próximos 30 días. Algunos experimentarán transformación inmediata en el corazón de sus suegros. Otros recibirán sabiduría divina para comunicar límites de manera que produzca respeto en lugar de resistencia. Todos experimentarán una paz interior que no habían sentido en años. La paz que viene de saber que están caminando en la voluntad perfecta de Dios para sus matrimonios. Pero recuerda, hijo mío e hija mía, que esta oración matinal que neutraliza a los suegros manipuladores no es una fórmula mágica que funciona automáticamente sin tu participación activa. Debes combinar la oración con acciones sabias, la fe con decisiones valientes y la gracia con límites firmes. Dios hará su parte sobrenatural, pero tú debes hacer tu parte natural con la sabiduría y el valor que Él te dará. Tu matrimonio no es solo una relación humana, es un pacto sagrado que refleja la relación entre Cristo y su Iglesia. Cuando proteges tu matrimonio de la manipulación familiar, estás honrando este diseño divino y estableciendo un testimonio poderoso del reino de Dios en la tierra. El Arcángel Miguel me ha dado una palabra final para ti. Dile a mis hijos e hijas que la batalla por sus matrimonios ya está ganada en los lugares celestiales. Solo necesitan alinearse con la victoria que Cristo ya obtuvo en la cruz. Cuando declaren esta oración matinal con fe inquebrantable, verán manifestarse en lo natural lo que ya es realidad en lo espiritual. Ahora, antes de que termines de escuchar este mensaje, quiero que hagas algo profético. Coloca tu mano sobre tu corazón y declara en voz alta: mi matrimonio está protegido por el poder del Altísimo. Los suegros manipuladores no tienen autoridad sobre mi hogar. Soy libre para amar sin ser controlado, para honrar sin ser manipulado y para construir un matrimonio santo que glorifique a Dios. El Arcángel Miguel dice que cuando declaraste estas palabras, se activó un sello espiritual sobre tu matrimonio que permanecerá activo mientras mantengas tu vida de oración y tu compromiso con los límites santos. Este sello es como un escudo invisible que repele toda manipulación y atrae toda bendición que Dios tiene preparada para tu hogar. Hijo mío e hija mía, cuando salgas de tu casa esta mañana, caminarás con una autoridad espiritual que no tenías ayer. Cuando hables con tu cónyuge, tus palabras llevarán una unción especial para fortalecer la unidad matrimonial. Cuando te encuentres con situaciones familiares desafiantes, tendrás una sabiduría sobrenatural que te permitirá responder con gracia y firmeza al mismo tiempo. Los suegros manipuladores notarán inmediatamente que algo ha cambiado en ti, aunque no puedan explicar exactamente qué es. Percibirán que ya no pueden generar en ti las reacciones emocionales de antes. Sentirán que sus tácticas de control han perdido efectividad. Algunos se sentirán convictos por el Espíritu Santo y buscarán reconciliación genuina. Otros pueden intensificar temporalmente sus esfuerzos, pero descubrirán que están luchando contra una fortaleza espiritual que no pueden derribar. Recuerda que esta transformación no es solo para ti,
sino para las generaciones que vienen detrás de ti. Tus hijos crecerán viendo un modelo de matrimonio saludable donde el amor y los límites coexisten armoniosamente. Aprenderán que es posible honrar a los familiares sin ser controlado por ellos. Desarrollarán la capacidad de discernir entre amor genuino y manipulación emocional desde temprana edad. El Arcángel Miguel me ha mostrado que algunos de ustedes que están escuchando este mensaje se convertirán en consejeros matrimoniales, en líderes de grupos de apoyo familiar o simplemente en amigos sabios que podrán guiar a otros matrimonios hacia la libertad. Las lecciones que aprendan en su propia batalla contra los suegros manipuladores se convertirán en herramientas poderosas para ministrar sanidad a otras familias. Esta es la multiplicación del reino de Dios. Tu victoria personal se convierte en victoria colectiva. Tu libertad individual abre caminos de libertad para otros. Tu matrimonio restaurado se convierte en faro de esperanza para matrimonios que están luchando en la oscuridad de la manipulación familiar. Ahora, mientras concluyo este mensaje matinal que el Arcángel Miguel me ha confiado para ti, quiero recordarte que mañana muy temprano estaré aquí nuevamente con una palabra fresca del cielo. El Arcángel Miguel me ha mostrado que hay otras batallas espirituales que tu matrimonio necesita ganar. Otras áreas donde necesitas establecer la autoridad de Dios. Otras dimensiones de protección familiar que debemos activar juntos. No permitas que pase ni un solo día sin fortalecer el escudo espiritual alrededor de tu hogar. No dejes que la rutina te haga olvidar la importancia de mantener tu vida de oración como prioridad absoluta. No subestimes el poder que Dios ha puesto en tus manos para transformar no solo tu matrimonio, sino toda tu línea generacional. El enemigo tratará de hacerte creer que este mensaje fue solo palabras inspiradoras, pero sin poder real para cambiar tu situación. Resistirá esta mentira con la verdad de la palabra de Dios. No volverá a mí vacía mi palabra, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Tu matrimonio está entrando en una nueva temporada de victoria, una época donde la manipulación familiar será cosa del pasado y los límites saludables serán la norma. Caminas hacia días de paz familiar, de unidad matrimonial inquebrantable y de relaciones familiares restauradas bajo el orden divino que Dios siempre tuvo en mente. Que el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, afirme, fortalezca y establezca en victoria completa sobre toda manipulación familiar, y que tu hogar sea testimonio viviente del poder transformador del Arcángel Miguel y de la autoridad suprema de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre sagrado y poderoso toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es Señor para gloria de Dios Padre.